mientras miran. El pequeño puesto de pan de don Antonio se encontraba discretamente en una esquina. El aroma de los pasteles recién horneados se esparcía en el aire, atrayendo la mirada de los transeúntes. Antonio, un hombre mayor de semblante amable, acomodaba cuidadosamente cada pastel en su lugar. Las arrugas profundas en su rostro no solo eran marcas del tiempo, sino testigos de las dificultades que había enfrentado. De repente, la tranquila atmósfera de la mañana se rompió con el sonido de pasos pesados. Sergio, un policía de mediana edad con rostro severo y modales rígidos, apareció a lo lejos. Su uniforme impecablemente planchado y ordenado contrastaba con su mirada cargada de irritación. Los transeúntes bajaron la vista y evitaron cruzarse con él, como si temieran meterse en problemas. «Antonio», gritó Sergio con voz seca, como si estuviera dando una orden. «¿Cree que este lugar es para poner un puesto? Este es un espacio público, no un lugar para que usted se adueñe». Don Antonio levantó la cabeza, con una mirada tranquila pero un tanto preocupada. «Señor, solo vendo pasteles aquí unas pocas horas por la mañana. No obstruyo a nadie. Si considera que no es adecuado, estoy dispuesto a moverme». Sergio lo interrumpió, mostrando claramente su desprecio. «No es cuestión de si es adecuado o no, usted está ocupando un espacio público y eso es una infracción. Si quiere moverse, muévase ahora mismo». Marta se adelantó, intentando intervenir. «Señor oficial, don Antonio es solo un hombre mayor vendiendo pasteles para ganarse la vida. Él no molesta a nadie». «Señorita, no se meta en mi trabajo», le espetó Sergio a Marta con una mirada gélida. «Nadie está por encima de la ley, sin importar la razón». Algunos transeúntes comenzaron a reunirse, murmurando entre ellos, pero nadie se atrevía a hablar. «Sergio está siendo demasiado rígido», susurró una mujer llamada Carmen a la persona a su lado. «Don Antonio es tan amable, no merece esto». Antonio respiró hondo, intentando mantener la calma. «Señor, lamento si he causado alguna molestia. Pero por favor, ¿podría darme un poco de tiempo para recoger mis cosas?». Sergio se rió sarcásticamente y se acercó al puesto de pasteles de Antonio. «Recoger». Se inclinó, escupiendo fuertemente sobre el puesto de pasteles. Una acción que dejó a la multitud boquiabierta. Los murmullos crecieron. Marta quedó paralizada, mirando la escena sin poder decir una palabra. Un hombre llamado Luis, cliente frecuente de don Antonio, dio un paso al frente. «Señor oficial, ese comportamiento es inaceptable». Sergio se giró, con una mirada penetrante hacia Luis. «¿Quiere decir algo? Este es mi trabajo. Si no le gusta, puede irse». Luis apretó los puños con fuerza, pero no se atrevió a hacer nada más. Antonio permaneció de pie, con una mirada triste pero sin rastro de rencor. Se inclinó y limpió el puesto de pasteles con un paño, cada movimiento era lento pero lleno de paciencia. «Lo entiendo, señor», dijo en voz baja. «Me iré de inmediato». La multitud parecía contener la respiración. Algunos se acercaron a comprar pasteles en apoyo a don Antonio antes de que tuviera que irse. Marta lo miró con ojos llenos de lástima. «Don Antonio, lamento no poder hacer más por usted». «No te preocupes, Marta», respondió Antonio con voz temblorosa pero llena de serenidad. «Estoy acostumbrado, no pasa nada». Sergio se dio la vuelta y comenzó a alejarse, con una expresión de satisfacción en el rostro. «No me obligue a regresar», dijo en voz alta, como una advertencia. Cuando Sergio se fue, la multitud comenzó a dispersarse. Marta permaneció, ayudando a don Antonio a recoger los pasteles que quedaban. Carmen se acercó y colocó una mano en su hombro. «Antonio, usted no merece ser tratado de esta manera. No lo dejaremos enfrentar esto solo». Antonio asintió ligeramente, pero sus ojos seguían reflejando tristeza. Miró sus pasteles, como si viera pedazos de su vida que habían sido pisoteados sin piedad. A la mañana siguiente, don Antonio apareció de nuevo en su esquina habitual, como si lo sucedido el día anterior hubiera sido solo una brisa pasajera. Los pasteles recién horneados estaban ordenados en su puesto,
esparciendo un aroma dulce que hacía que los transeúntes voltearan a mirar. Pero esta vez, sus ojos no brillaban como antes. En su lugar, llevaban una expresión serena, como alguien que escondía un dolor profundo. Marta llegó más temprano de lo habitual, con una pequeña canasta. Don Antonio, hoy le traje unos paños limpios. Pensé que podrían serle útiles después de lo de ayer. Gracias, Marta, respondió don Antonio con una leve sonrisa mientras tomaba la canasta. Eres muy amable. No sé qué haría sin personas como tú. Marta guardó silencio por un momento, sus ojos reflejaban preocupación. Don Antonio, sé que usted es una persona muy paciente, pero Sergio fue demasiado lejos. Realmente no entiendo por qué se comportó así. Antonio solo sacudió la cabeza. Sergio tiene sus razones. Tal vez ahora soy solo una molestia para él. Pero no te preocupes, ya estoy acostumbrado. Mientras conversaban, un hombre de mediana edad llamado Pedro se acercó. Pedro era dueño de una pequeña cafetería en la zona y solía comprar pasteles de don Antonio para vender con su café. Colocó una mano sobre el puesto, con una expresión seria. Antonio, escuché lo que pasó ayer, dijo Pedro con voz baja pero firme. Lo que hizo Sergio fue inaceptable. Si necesita ayuda, no dude en pedírmela. Antonio, agradecido, inclinó la cabeza. Gracias, Pedro. Pero no quiero causar más problemas. Solo quiero vender mis pasteles y vivir en paz. Pedro suspiró. La paz es lo que usted merece, pero me temo que con Sergio eso será difícil. Como si las palabras de Pedro se volvieran realidad, el sonido de botas firmes resonó en el pavimento a lo lejos. Sergio apareció, con el uniforme policial impecable como siempre, pero esta vez su rostro estaba lleno de enojo. Los transeúntes comenzaron a hacerse a un lado, dejándole el paso, y el ambiente se volvió tenso. Vendiendo otra vez esta mañana, Antonio, dijo Sergio en voz alta, con tono sarcástico. ¿Qué te dije ayer? No tienes permitido vender aquí más. Pedro se colocó frente al puesto de pasteles, con una mirada desafiante. Señor oficial, don Antonio no está haciendo nada malo. Solo vende unos cuantos pasteles para ganarse la vida. Esto no afecta a nadie. Pedro debería preocuparse por sus propios asuntos, respondió Sergio con una mirada helada. Esto es entre Antonio y yo. Pero Antonio no ha hecho nada malo, protestó Pedro. Él solo está tratando de sobrevivir. ¿Acaso no tiene corazón, Sergio? Sergio dio un paso al frente, su rostro oscurecido. Pedro se está entrometiendo en el trabajo de un oficial de la ley. Tenga cuidado, o también me ocuparé de usted. Los transeúntes se detuvieron, comenzando a murmurar. Algunos parecían querer intervenir, pero permanecían en silencio, temerosos del poder de Sergio. Marta permanecía inmóvil junto al señor Antonio, con las manos apretadas. Antonio puso suavemente una mano en el hombro de Pedro y negó con la cabeza. Pedro, déjame hablar con Sergio. No quiero que nadie más tenga problemas por mi culpa. Pedro miró a Antonio, con ojos llenos de impotencia, pero finalmente dio un paso atrás. Antonio se volvió hacia Sergio, con una voz suave pero firme. Señor oficial, lamento si mi presencia le resulta molesta. Pero no tengo otro lugar a donde ir. Si considera que no debería estar aquí, me iré. Sergio soltó una risita sarcástica, con una mirada gélida. Eso es lo que quería escuchar. Dio un paso hacia adelante y miró alrededor del puesto de pasteles. Pero antes de que se vaya, quiero asegurarme de que no vuelva aquí nunca más. De repente, Sergio levantó la mano y tiró un pastel al suelo. Marta gritó sorprendida, y la multitud alrededor contuvo la respiración. Pedro apretó los puños, pero Antonio se quedó quieto, con la mirada fija en el pastel aplastado sobre el suelo de baldosas. Ya basta, Sergio. Una voz resonó. Era Carmen, una mujer que había presenciado el incidente el día anterior. Dio un paso al frente, con los ojos llenos de indignación. Es solo un anciano que vende pasteles, ¿no le da vergüenza? Sergio se volvió hacia ella, arqueando una ceja. ¿Quiere que la arreste por obstruir el trabajo de un oficial, Carmen?
Carmen no retrocedió. Si va a arrestarme por defender a un inocente, hágalo. Pero le advierto, Sergio, nadie respeta a alguien como usted. Los murmullos en la multitud comenzaron a aumentar. Algunos asintieron en señal de apoyo, pero nadie se atrevió a actuar. Marta se acercó y tomó la mano de Antonio. Señor Antonio, por favor, váyase de aquí. No quiero que le hagan más daño. Antonio miró alrededor, con ojos tristes pero decididos. Marta, esta es mi vida. Si me rindo, no me quedará nada. Sergio se volvió hacia Carmen con una sonrisa desdeñosa. Les daré una última oportunidad para dispersarse antes de que pase algo. Antonio, váyase de inmediato, o confiscaré todo este puesto de pasteles. Antonio inclinó la cabeza, con una voz cansada. Está bien, señor. Me iré. Esa tarde, Antonio estaba sentado junto a una pequeña mesa de madera en su vieja cocina. La luz del sol entraba por la ventana, formando rayos cálidos que no lograban disipar la tristeza en su corazón. Frente a él estaban los pasteles que no pudo vender, todavía con el aroma dulce de mantequilla y vainilla. Sin embargo, la imagen de Sergio tirando los pasteles al suelo aquella mañana seguía rondando en su mente, causándole un profundo dolor. La puerta de madera crujió al abrirse. Marta entró con una pequeña bolsa de tela. Señor Antonio, traje un poco de harina y azúcar para usted. Sé que hoy no pudo vender mucho. Antonio levantó la mirada, con gratitud reflejada en sus ojos. Gracias, Marta. Pero no puedo seguir aceptando tu ayuda. Tú también tienes que cuidar de tu familia. Señor Antonio, no diga eso, dijo Marta mientras colocaba la bolsa de harina sobre la mesa. Mi madre siempre me enseñó que ayudar a los demás le da sentido a nuestra vida. Usted siempre me ha dado los mejores pasteles. Ahora es mi turno de hacer algo por usted. Antonio sonrió, una sonrisa amable pero cargada de tristeza. No quería que nadie se preocupara por él, pero tampoco podía rechazar la bondad de Marta. Con cuidado, guardó la bolsa de harina en un estante y luego regresó a la mesa para seguir arreglando los pasteles que quedaban. Afuera, Pedro llegó y golpeó la puerta. Antonio, tengo algo que discutir contigo, dijo en voz alta, como queriendo superar la impotencia que sentía. Antonio lo invitó a entrar. Pedro se sentó frente a él, con el rostro serio. Antonio, no puedo quedarme de brazos cruzados y ver cómo te tratan de esta manera, dijo Pedro. El comportamiento de Sergio es inaceptable. Tenemos que hacer algo. Antonio negó con la cabeza. Pedro, agradezco tu preocupación, pero no quiero causar más problemas. Sergio es policía y tiene autoridad. Yo solo soy un anciano que vende pasteles. No quiero que esto se convierta en algo más grande. Pedro golpeó la mesa con el puño, con ojos encendidos de ira. Antonio, no mereces ser tratado así. Si seguimos en silencio, Sergio seguirá abusando de su poder. No se detendrá. Antonio permaneció en silencio. Sabía que Pedro tenía razón, pero también entendía las injusticias de la vida. No creía que pudiera cambiar nada. Solo quería vivir en paz, aunque fuera difícil. Por la tarde, Marta regresó, esta vez con Carmen. Ambas parecían tensas. Apenas entraron, Carmen habló, Antonio, hablé con algunos vecinos. También están indignados con Sergio. Si estás de acuerdo, podemos escribir una queja formal al gobierno para que lo sancionen. Antonio levantó una mano para detener a Carmen. Carmen, gracias, pero no quiero que nadie más salga perjudicado. Sergio no es una persona fácil de enfrentar. Si hacemos algo grande, no nos dejará en paz. Carmen apretó los puños, claramente molesta con la respuesta. Antonio, no puede seguir soportando esto. Hay momentos en los que tenemos que defender lo que es justo. Marta miró a Antonio con ojos llenos de empatía. Señor Antonio, sé que no quiere incomodar a nadie, pero si no hacemos nada, las cosas empeorarán. Usted no merece ser tratado de esta manera. Antonio suspiró, con la mirada perdida en el horizonte. Sabía que querían ayudarlo,
pero también entendía lo dura que era la vida. Chicas, les agradezco mucho. Pero déjenme pensarlo. No quiero que nadie sufra consecuencias por mi culpa. Esa noche, Antonio se sentó solo junto a la ventana, mirando las luces de la calle proyectarse en la oscuridad. La pequeña habitación estaba inquietantemente silenciosa, con solo el tic-tac de un viejo reloj rompiendo el silencio. Pensó en las palabras de Pedro, Marta y Carmen. Todos querían ayudarlo, pero Antonio sabía que cualquier resistencia tenía su precio. Y temía que ese precio fuera demasiado alto. De repente, alguien golpeó la puerta. Antonio se levantó, la abrió y vio a Luis, un cliente frecuente, con una bolsa de papel en las manos. Dentro había algunos alimentos. Antonio, traje un poco de comida para usted. Pensé que quizás no había comido nada hoy. Gracias, Luis, dijo Antonio con ojos llenos de gratitud. Pero no tienes que preocuparte por mí de esta manera. Luis sonrió y colocó la bolsa de papel sobre la mesa. Antonio, sé que eres una buena persona. Tus pasteles no solo son deliciosos, sino que también traen alegría a las personas. No quiero que tengas que soportar esta injusticia. Antonio guardó silencio, con el corazón pesado. No sabía cómo responder al apoyo de todos. Solo sabía que estaban tratando de ayudarlo, y eso lo llenaba de una mezcla de calidez y remordimiento. Esa noche, Antonio no pudo conciliar el sueño. Pensaba en Sergio, en sus palabras crueles y en sus acciones despiadadas. También pensaba en Pedro, Marta, Carmen y Luis, quienes siempre habían estado a su lado. Antonio no sabía si tenía la fuerza para enfrentarlo todo, pero sabía que no podía seguir huyendo. A la mañana siguiente, Antonio salió a la plaza con una pequeña cesta que contenía los pasteles recién horneados. Aunque su corazón seguía cargado por lo ocurrido, sabía que no podía rendirse. Su pequeño puesto de pasteles no solo era su medio de vida, sino también su orgullo y su forma de conectar con quienes lo rodeaban. Justo cuando colocaba la cesta, Marta apareció con una bolsa de paños limpios. Don Antonio, hoy me quedaré aquí con usted. Quiero asegurarme de que Sergio no se atreva a hacer algo más. Antonio miró a Marta con una mezcla de gratitud y preocupación. Marta, no quiero que te metas en problemas. Eres joven, no deberías involucrarte en esto. Don Antonio, respondió Marta con firmeza, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras lo tratan injustamente. Estoy segura de que muchas personas piensan igual que yo. En efecto, no pasó mucho tiempo antes de que Pedro y Carmen también llegaran. No dijeron mucho, simplemente se quedaron cerca del puesto, como si quisieran formar una barrera protectora alrededor de Antonio. Los transeúntes comenzaron a notar la escena. Algunos se detenían a comprar pasteles, mientras que otros observaban desde lejos, intrigados por la presencia de los defensores de Antonio. No necesitan hacer esto, murmuró Antonio, conmovido hasta el punto de que su voz se quebró. No quiero que nadie se vea envuelto en mis problemas. Pedro colocó una mano en el hombro de Antonio y negó con la cabeza. Antonio, esto no se trata solo de usted. Se trata de justicia. Sergio no puede abusar de su poder para siempre. En ese momento, se escucharon pasos familiares. Sergio apareció a lo lejos, con la misma expresión arrogante de siempre. Al ver a la multitud, frunció el ceño, pero rápidamente recuperó la compostura. Otra vez usted, Antonio, dijo en voz alta, con un tono burlón. Creo que fui claro. No tiene permitido vender aquí. Pedro dio un paso al frente, poniéndose entre Sergio y el puesto de pasteles. Sergio, don Antonio no ha hecho nada malo. Solo vende unos pasteles para ganarse la vida. ¿Por qué insiste en acosarlo? Sergio esbozó una sonrisa fría, con una mirada amenazante. Pedro, creo que deberías ocuparte de tus asuntos. Si sigues interfiriendo, también me encargaré de ti. Carmen no pudo quedarse callada. Sergio, ¿no te da vergüenza intimidar a un anciano tan amable? Estás manchando la imagen de la autoridad que representas. Carmen, respondió Sergio con un tono bajo pero lleno de amenaza, no dudaré en arrestarte por obstruir mi trabajo. La tensión en el ambiente aumentó.
Los murmullos entre la multitud se hicieron más fuertes. Algunos mostraban indignación, pero la mayoría mantenía la distancia, temerosos del poder de Sergio. Marta miró a Antonio con preocupación. Don Antonio, deberíamos irnos, susurró Marta. Tengo miedo de que Sergio haga algo peor. Antonio negó con la cabeza. Marta, no puedo irme. Esta es mi vida. Si me rindo, lo perderé todo. Sergio avanzó, quedando frente a Antonio. Te lo diré por última vez, Antonio. Retira tu puesto inmediatamente o confiscaré todo. Antonio alzó la mirada y en sus ojos ya no había el mismo miedo de antes. Señor oficial, no quiero causar problemas. Pero tampoco puedo rendirme. Si quiere, confisque mi puesto de pasteles. Pero no voy a detenerme. Las palabras de Antonio dejaron a la multitud en silencio, sorprendida. Algunos comenzaron a aplaudir, como un gesto de apoyo a su valentía. Sergio miró a su alrededor, con el rostro enrojecido por la ira. Muy bien, dijo con sarcasmo, si esa es tu decisión, no me culpes por lo que ocurra. Sergio levantó una mano, dispuesto a derribar el puesto de pasteles, pero una voz lo interrumpió. Detente ahora mismo, Sergio. Era Luis, el cliente frecuente de Antonio, quien salió de la multitud con los ojos llenos de indignación. Estás abusando descaradamente de tu poder. Antonio no ha hecho nada malo, y no tienes derecho a tratarlo de esta manera. Sergio se giró, frunciendo el ceño. Luis, te aconsejo que te calles. Si no lo haces, también tendrás problemas. Luis no retrocedió. No te tengo miedo, Sergio, ¿qué vas a hacer? ¿Arrestarme por defender a un inocente? La multitud comenzó a apoyar a Luis, y los murmullos se convirtieron en vítores. Varias personas se unieron a Luis, formando una barrera humana alrededor del puesto de Antonio. Sergio miró a su alrededor, claramente sorprendido por la resistencia. Mordió sus labios con frustración y, sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. Antonio dejó escapar un suspiro de alivio, aunque sus ojos seguían reflejando preocupación. Gracias a todos, dijo con voz temblorosa. Pero no quiero que nadie más se vea afectado por mi causa. Pedro le dio una palmada en el hombro y sonrió levemente. Antonio, estamos aquí no solo por usted. Estamos aquí por la justicia. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco, pero Pedro, Marta, Carmen y Luis se quedaron para ayudar a Antonio a recoger y reorganizar su puesto. Antonio sintió el calor del apoyo de quienes lo rodeaban, aunque sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. La mañana siguiente, el aire fresco de la plaza parecía más pesado de lo habitual. Don Antonio llegó nuevamente con su pequeño puesto de pasteles, manteniendo la misma apariencia amable y paciente de todos los días. Pero esta vez, sus ojos reflejaban una preocupación que no podía ocultar. Marta, Pedro y Carmen le habían prometido que estarían allí para apoyarlo, pero eso no aliviaba la inquietud que sentía en su corazón. Cuando Antonio terminó de colocar los pasteles sobre el mostrador, Marta llegó con una pequeña cesta en brazos. Don Antonio, traje un poco de café y unos pañuelos para usted, dijo Marta con una sonrisa que parecía un rayo de sol en medio de un cielo gris. Gracias, Marta, respondió Antonio con una leve inclinación de cabeza. Eres muy buena conmigo. No sé qué haría sin ti. Marta lo miró con ojos llenos de preocupación. Don Antonio, escuché que ayer Sergio estaba muy enojado cuando regresó a la comisaría. Tengo miedo de que hoy vuelva y haga algo peor. Antonio suspiró profundamente. Marta, no quiero causarle problemas a nadie. Pero si me rindo, no me quedará nada. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el sonido de pasos fuertes sobre el adoquinado interrumpió la calma. Sergio apareció con el rostro más furioso que nunca. Detrás de él venía otro policía, un hombre joven llamado Pablo. La tensión en la plaza se hizo palpable. Los transeúntes comenzaron a detenerse, algunos se apartaron en silencio, otros susurraban entre ellos. Antonio, gritó Sergio, su voz resonando por toda la plaza. Te advertí, ¿por qué sigues vendiendo aquí? Pedro,
que acababa de llegar, se adelantó rápidamente y se colocó frente al puesto de pasteles. Sergio, don Antonio no está haciendo nada malo. Solo está vendiendo pasteles para ganarse la vida. No puede seguir acosándolo. Sergio miró a Pedro con frialdad. Pedro, te lo he dicho muchas veces. Si sigues interfiriendo, te llevaré a la comisaría ahora mismo. Pablo, el joven policía que lo acompañaba, parecía incómodo. Miró a su alrededor, claramente abrumado por la creciente multitud. Sergio, quizá deberíamos calmarnos, murmuró, pero Sergio lo ignoró por completo. Carmen también dio un paso al frente, con los ojos llenos de indignación. Sergio, ¿no te da vergüenza comportarte así? Don Antonio es solo un anciano amable. Estás deshonrando el uniforme que llevas. Sergio no respondió. Se acercó al puesto de pasteles, observando los dulces recién horneados. De repente, levantó la mano y volcó una bandeja de pasteles al suelo. El sonido de los pasteles aplastándose contra las baldosas dejó a todos atónitos. Marta gritó y corrió a recoger los restos mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ya basta, Sergio. Una voz firme emergió de la multitud. Era Luis, quien salió del grupo con una expresión de furia. Tu comportamiento es inaceptable. No mereces ser policía. Sergio se giró con el rostro lleno de ira. Luis, ¿quieres que te arreste por obstrucción a la justicia? No me obligues a actuar. Luis no retrocedió. No te tengo miedo, Sergio. Si quieres arrestarme, adelante. Pero debes saber que todo este vecindario se levantará contra ti. La multitud comenzó a apoyar a Luis, sus voces creciendo con fuerza. Varias personas avanzaron, formando un círculo protector alrededor del puesto de Antonio. Pablo observó la situación, sintiendo la evidente desaprobación de la multitud. Tiró suavemente de Sergio y susurró, Sergio, deberíamos irnos. Esto no va a terminar bien. Cállate, Pablo, espetó Sergio. Sé lo que estoy haciendo. Antonio, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente dio un paso al frente. Se plantó frente a Sergio, hablando con voz tranquila pero decidida. Señor oficial, no quiero causar problemas a nadie. Pero si cree que arrestarme resolverá esto, estoy dispuesto a ir con usted a la comisaría. Las palabras de Antonio dejaron a la plaza en un silencio sepulcral. La multitud lo miraba con admiración, pero también con tristeza. Pedro apretó los puños, Carmen se cubrió la boca para contener un sollozo, y Marta tomó la mano de Antonio mientras las lágrimas seguían cayendo. Don Antonio, no puede hacer esto, murmuró Marta entre lágrimas. No puede dejar que lo arresten. Antonio la miró con ternura. Marta, si no hago esto, Sergio no se detendrá. No quiero que nadie más sufra por mi culpa. Sergio soltó una carcajada amarga. Al fin alguien que entiende su lugar. Muy bien, Antonio, ven conmigo. Antes de que Sergio pudiera actuar, Luis habló nuevamente. Si arrestas a Antonio, tendrás que arrestarme a mí también. No dejaré que se lo lleven solo. Y a mí también, exclamó Pedro mientras se unía a Antonio. Carmen dio un paso al frente, seguida por Marta. Poco a poco, más personas de la multitud avanzaron, formando un círculo alrededor de Antonio. Sergio se quedó helado. No podía creer que un anciano como Antonio tuviera tanto apoyo. Pablo lo tiró del brazo una vez más, esta vez con un tono más firme. Sergio, no hagas esto. No vamos a ganar aquí. Mirando el círculo de personas que protegían a Antonio, Sergio apretó los dientes y soltó un gruñido antes de empujar a Pablo. Está bien, gritó con furia. Pero no piensen que esto se ha terminado. Volveré. Dio media vuelta y se marchó, dejando un aire de tensión en la plaza. Antonio se quedó de pie, sus ojos reflejando cansancio pero también gratitud. Gracias a todos, dijo con voz temblorosa. No sé cómo agradecerles lo suficiente. Pedro le dio una palmada en el hombro y sonrió levemente. Don Antonio, no está solo. Siempre estaremos aquí por usted.
A la mañana siguiente, la pequeña plaza parecía más animada que de costumbre. Los transeúntes murmuraban y comentaban sobre los eventos recientes. Antonio llegó nuevamente, con sus manos delgadas colocando cuidadosamente los pasteles frescos en su puesto. Aunque siempre mantenía una sonrisa amable, sus ojos no podían ocultar el cansancio y la preocupación. Marta llegó temprano, llevando una pequeña cesta con paños y algunos panes que acababa de hornear. Don Antonio, vine temprano para ayudarlo. Hoy habrá más gente comprando pasteles de lo habitual. Antonio la miró y asintió levemente. Gracias, Marta. Pero no tienes que preocuparte tanto por mí. También tienes tu propia vida. Marta negó con la cabeza, con una mirada decidida. Don Antonio, todos queremos ayudarlo. No cargue con todo usted solo. No mucho después, Pedro y Carmen también llegaron. Pedro llevaba una pequeña mesa para ayudar a don Antonio a reorganizar su puesto de pasteles, mientras Carmen preparaba unos manteles limpios para cubrir la mesa. La multitud comenzó a reunirse, algunos llegaban a comprar pasteles, mientras otros simplemente se quedaban mirando y comentando la situación. La gente no viene aquí solo por tus pasteles, Antonio, dijo Pedro con un tono cálido. Vienen porque te respetan. Quieren protegerte. Carmen añadió, Antonio, tu paciencia y bondad han hecho que la gente te admire. Esto ya no es solo sobre ti. Antonio suspiró, mirando a los transeúntes. Sé que todos quieren lo mejor para mí, pero Sergio no se detendrá. Siempre encontrará una forma de causar problemas. Pedro asintió. Es cierto. Pero si regresa, no dejaremos que enfrentes esto solo. Mientras todos estaban ocupados ayudando a don Antonio, una figura conocida apareció a lo lejos. Sergio entró en la plaza, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban dos policías, uno de ellos Pablo, y el otro, un oficial joven con un rostro severo. El ambiente en la plaza se volvió inmediatamente tenso, y todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Sergio caminó directamente hacia el puesto de pasteles sin decir una palabra, pero su mirada fría era suficiente para poner nerviosos a los presentes. Antonio, dijo con voz alta y autoritaria, te lo he advertido muchas veces. Hoy no tengo tiempo para discutir. Retira este puesto de inmediato. Pedro dio un paso al frente, colocándose entre Sergio y el puesto. Sergio, ya basta. Estamos cansados de tu comportamiento. Antonio no ha hecho nada malo, y no tienes derecho a tratarlo de esta manera. Sergio esbozó una sonrisa sarcástica, con una mirada burlona. No me temes, Pedro, ¿qué crees que puedes hacer? Carmen avanzó y se colocó al lado de Pedro. No te tenemos miedo, Sergio, ¿qué vas a hacer? ¿Arrestar a toda esta plaza? Pablo, el joven oficial que lo acompañaba, intentó calmar la situación. Sergio, tal vez deberíamos reconsiderarlo. No creo que esta sea la mejor forma de manejar esto. Sergio giró hacia Pablo con una voz cargada de ira. ¿Quién eres tú para decirme cómo hacer mi trabajo? Esto es asunto mío. La multitud comenzó a murmurar, con muchas personas mostrando su descontento por la actitud agresiva de Sergio. Marta tomó la mano de don Antonio y le susurró con preocupación, Don Antonio, creo que deberíamos recoger todo. No quiero que le hagan daño. Antonio negó con la cabeza, manteniendo una expresión tranquila. Marta, si cedo hoy, no tendré razones para volver mañana. Sergio se acercó, inclinándose sobre el puesto con una voz gélida. Voy a contar hasta 3. Si no retiras esto, confiscaré todo el puesto. De repente, Luis apareció entre la multitud y alzó la voz con firmeza. Sergio, si tocas este puesto, tendrás que enfrentarte a todos nosotros. Luis no estaba solo. Un grupo de vecinos se acercó lentamente, formando una fila alrededor del puesto de don Antonio. No dijeron mucho, pero sus miradas transmitían un mensaje claro, no tenían miedo de Sergio. Está bien, gritó Sergio, con el rostro rojo de rabia. Todos ustedes están desafiando a un oficial de la ley, esto no quedará así. Pablo lo tomó del brazo, tratando de calmarlo. Sergio, esto no está funcionando.
Deberíamos retirarnos y buscar otra solución. Sergio apretó los dientes, giró hacia Antonio y dijo: esta es tu última advertencia, Antonio. Si te vuelvo a ver aquí, no seré tan indulgente. Se dio la vuelta y se marchó, seguido de los dos policías. La tensión en la plaza comenzó a disiparse lentamente, pero el peso de lo ocurrido aún permanecía en el ambiente. Antonio miró a su alrededor, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias a todos, dijo con una voz temblorosa. No sé cómo agradecerles lo suficiente. Pedro le puso una mano en el hombro, con un tono firme y cálido. Antonio, no estás solo. Siempre estaremos aquí para apoyarte. La multitud comenzó a aplaudir, no solo para respaldar a Antonio, sino también para reafirmar su solidaridad. Antonio inclinó la cabeza, sintiendo la fuerza del cariño de quienes lo rodeaban. Aunque estaba agotado, sabía que ese día sería memorable, un día en el que la justicia y la bondad brillaron, aunque fuera por un instante. Esa noche, Marta estaba sentada en su pequeña cocina, mirando fijamente la pantalla de su teléfono. Había recibido un video de Luis que capturaba todo lo que ocurrió aquella mañana en la plaza. En el video, se veía a Sergio amenazando agresivamente a don Antonio, mientras la multitud reaccionaba con fuerza y defendía al anciano. Marta mordió su labio, con el corazón pesado por lo que había presenciado. Pero luego respiró hondo y tomó una decisión. Abrió una aplicación de redes sociales, cargó el video y escribió un breve mensaje: un anciano amable que solo quiere vender pasteles para ganarse la vida, amenazado por el abuso de poder de un policía. No podemos seguir callados. ¡Justicia para Antonio! ¡Solidaridad! Después de pulsar el botón de publicar, Marta sintió un alivio. Sabía que la historia de don Antonio necesitaba ser escuchada, y esperaba que este acto pudiera marcar el comienzo de un cambio. La mañana siguiente, cuando Antonio terminó de montar su pequeño puesto de pasteles, Marta llegó corriendo con una expresión entusiasta. «Don Antonio, tiene que ver esto», exclamó, sosteniendo su teléfono frente a él. En la pantalla, un video se había compartido miles de veces, acompañado de innumerables comentarios de apoyo de usuarios en las redes sociales. «Todos están de su lado, don Antonio», dijo Marta, con la voz llena de emoción. «Lo están llamando, el amable vendedor de pasteles de la plaza. Están pidiendo justicia para usted». Antonio miró la pantalla, con los ojos llenos de sorpresa y emoción. «Marta, no sé qué decir. Nunca pensé que tantas personas se preocuparían por mí de esta manera». Pedro se acercó, llevando un café caliente. «Antonio, también vi el video. Todos en el vecindario están hablando de usted. Incluso hay personas que quieren organizar un evento de apoyo aquí mismo en la plaza». «¿Un evento de apoyo?», preguntó Antonio, visiblemente desconcertado. «Pero yo solo soy un humilde vendedor de pasteles, ¿por qué habría un evento por mí?». Pedro sonrió. «Antonio, usted no solo vende pasteles. Es un símbolo de bondad y paciencia. La gente quiere levantarse por usted, por justicia». Carmen también llegó, llevando una bolsa de frutas. «Antonio, hoy su puesto tendrá más clientes de lo habitual. Escuché que personas de otros barrios vendrán a comprar pasteles para apoyarlo». Antonio miró a sus amigos que lo rodeaban, con el corazón lleno de gratitud. «Gracias a todos. No sé cómo podría devolverles toda esta ayuda». Al mediodía, la plaza estaba más concurrida que nunca. Los transeúntes se detenían a comprar pasteles, charlar y tomarse fotos con don Antonio. El ambiente era vibrante, lleno de energía positiva. Marta y Carmen estaban ocupadas ayudando a vender los pasteles, mientras Pedro conversaba animadamente con los clientes. En medio de la alegría, un automóvil negro y reluciente se detuvo justo frente a la plaza. Un hombre de mediana edad, vestido con un elegante traje, bajó del coche, seguido por dos asistentes. Era Ramiro, el alcalde de la ciudad. Su presencia captó de inmediato la atención de la multitud. «Buenos días, don Antonio», saludó Ramiro mientras se acercaba al puesto de pasteles con una sonrisa cordial. «He escuchado mucho sobre su historia. Esta mañana, el video llegó a mi oficina.
Antonio inclinó la cabeza, sintiéndose un poco abrumado. Señor alcalde, solo soy un humilde vendedor de pasteles. Nunca pensé que mi historia sería algo digno de su atención. Ramiro negó con la cabeza. Antonio, su historia no trata solo de pasteles. Es una historia de paciencia, injusticia y de cómo una comunidad se une para protegerse mutuamente. Estoy aquí no solo para comprar un pastel, sino también para asegurarme de que esto se investigue a fondo. Marta se acercó, emocionada. Señor alcalde, ¿sabía que Sergio ha abusado de su poder durante mucho tiempo? Ha hecho la vida difícil para muchas personas, no solo para don Antonio. Ramiro asintió. Gracias, Marta. He recibido varios informes sobre la conducta de Sergio. Le aseguro que se llevará a cabo una investigación transparente. Pero primero, quiero disculparme con don Antonio por lo que ha tenido que soportar. La multitud comenzó a aplaudir, no solo para respaldar las palabras del alcalde, sino también para mostrar su solidaridad. Antonio sintió un alivio en su corazón, aunque todavía mantenía su humildad. Gracias, señor alcalde. Solo espero que esto pueda resolverse en paz. Por la tarde, cuando la plaza empezó a vaciarse, Antonio se sentó en su pequeña silla de madera, mirando al sol que comenzaba a ponerse. Marta y Carmen estaban a su lado, mientras Pedro se apoyaba en el puesto de pasteles. Don Antonio, creo que hoy ha sido un día memorable, dijo Marta con una amplia sonrisa. No solo porque vendió todos sus pasteles, sino porque recibió el apoyo de toda la comunidad. Antonio asintió, con los ojos brillando de emoción. Tienes razón, Marta. Nunca imaginé que algún día recibiría tanto cariño. Pedro puso una mano en el hombro de Antonio. Antonio, usted no solo vende pasteles. Nos ha enseñado sobre la paciencia y la bondad. Eso es lo más importante. Antonio miró a las personas a su alrededor, sintiendo un calor profundo en su corazón. Sabía que, aunque esta lucha no había terminado, no estaba solo. Y eso, para él, era un regalo invaluable. La mañana siguiente, Antonio se despertó más temprano de lo habitual. Quería preparar los pasteles perfectos para ese día, porque después de los eventos recientes, sentía que ya no estaba solo. Afuera, el sol comenzaba a salir, anunciando un nuevo día lleno de esperanza. Cuando Antonio llevó su cesta de pasteles a la plaza, se sorprendió al ver que muchas personas ya estaban allí. Marta, Pedro y Carmen estaban organizando mesas y sillas y colgando un pequeño cartel que decía: «Apoyemos a Antonio, nuestro amable vendedor de pasteles». «¿Qué están haciendo todos?», preguntó Antonio, con los ojos llenos de asombro. «Don Antonio, hoy es su día», respondió Pedro con una amplia sonrisa. «Hablamos con las personas del vecindario y todos quieren apoyarlo. Esta es nuestra manera de agradecerle por su paciencia y bondad». Antonio negó con la cabeza, emocionado pero también un poco preocupado. «Pedro, no quiero causar problemas. Solo quiero vender mis pasteles y vivir en paz». Carmen se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Antonio. «Antonio, esto ya no es solo sobre usted. Esta es nuestra manera de enfrentar la injusticia. Usted no está solo en esta lucha». No pasó mucho tiempo antes de que la plaza se llenara de gente. Muchas personas de barrios cercanos llegaron con sus familias y amigos. No solo venían a comprar pasteles, sino también a mostrar su apoyo a Antonio. Algunos jóvenes organizaron una pequeña presentación con música y baile, transformando la plaza en un lugar lleno de energía positiva. En medio de esta animada atmósfera, un auto negro y lujoso llegó a la plaza. Era Ramiro, el alcalde de la ciudad, acompañado por 2 asistentes. Su presencia llamó de inmediato la atención de la multitud. Antonio se sintió inquieto, pero Pedro lo tranquilizó. «No se preocupe, Antonio. Ramiro prometió que nos ayudaría». Ramiro bajó del auto con una sonrisa amigable. «Buenas tardes a todos», dijo en voz alta, con una voz que resonaba en toda la plaza. «Hoy estoy aquí para asegurarme de que se haga justicia». La multitud aplaudió y vitoreó ante las palabras del alcalde.
Ramiro se acercó al puesto de pasteles donde Antonio estaba parado y le hizo una leve reverencia. Antonio, he revisado todo el video y recibido numerosos informes de los ciudadanos. En nombre del gobierno de la ciudad, quiero disculparme por todo lo que ha tenido que soportar. Antonio inclinó la cabeza, hablando con suavidad. Señor alcalde, gracias por su preocupación. Pero no quiero hacer un gran escándalo. Solo quiero vender mis pasteles en paz. Ramiro sonrió. Antonio, su humildad es admirable, pero no puedo permitir que esto se pase por alto. He ordenado la suspensión temporal de Sergio y se abrirá una investigación sobre su abuso de poder. Marta se acercó, con los ojos brillando de entusiasmo. Señor alcalde, Sergio no solo ha causado problemas a Antonio, sino también a muchas otras personas. Ha abusado de su autoridad durante demasiado tiempo. Ramiro asintió. Es cierto, Marta. Esto no es solo sobre Antonio, sino un problema mayor. Me comprometo a que no se tolerarán más abusos de poder. Mientras tanto, Carmen y Pedro acomodaban más bandejas de pasteles. Antonio intentaba mantener la calma, pero por dentro sentía una mezcla de nerviosismo y gratitud. Nunca imaginó que su historia pudiera llegar tan lejos como para llamar la atención del alcalde. Por la tarde, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Ramiro se sentó con Antonio en una pequeña silla de madera bajo un gran árbol. Antonio, dijo con una voz suave, alguna vez pensó que, desde su pequeño puesto de pasteles, podría inspirar un movimiento tan grande. Antonio negó con la cabeza, con la mirada perdida en la distancia. Señor alcalde, nunca pensé que fuera especial. Solo quiero trabajar duro para ganarme la vida. Ramiro sonrió. Eso es lo que lo hace especial, Antonio. Su bondad y paciencia han inspirado a otros. Eso es algo que incluso los más poderosos deben aprender. Pedro se acercó con una taza de café caliente. Antonio, creo que después de hoy, su puesto de pasteles no será solo un lugar de ventas. Será un símbolo de bondad y justicia. Antonio sonrió levemente, aunque su mirada mostraba un poco de duda. Pedro, no sé si merezco todo esto. Carmen, que estaba cerca, intervino. Antonio, usted merece esto y más. No todos pueden mantener la bondad incluso en los momentos más difíciles. Esa noche, cuando Antonio regresó a su hogar, se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la calle reflejadas en la oscuridad. Su corazón estaba más ligero que nunca. Aunque sabía que el camino por delante no sería fácil, también sabía que no estaba solo. La comunidad había luchado por él, y eso le daba una fuerza renovada. 2 días después, Sergio estaba frente a la puerta de Antonio, con un rostro que ya no reflejaba arrogancia. Vestía ropa de civil y llevaba una bolsa de papel en la mano. Sus ojos mostraban cansancio y arrepentimiento. Antonio abrió la puerta, sorprendido de ver a Sergio allí. «Sergio», preguntó Antonio, con un tono de incredulidad. «Buenas tardes, don Antonio», dijo Sergio en voz baja. «Vine aquí para disculparme». Antonio lo miró por un momento, como para asegurarse de que no estaba escuchando mal. «¿Disculparte? ¿Por qué?» Sergio suspiró profundamente y bajó la cabeza. «Por todo lo que he hecho. Me equivoqué al tratarlo de esa manera. Dejé que mi enojo personal nublara mi juicio. Y ahora me doy cuenta de que mis acciones no solo lo lastimaron a usted, sino también a mí mismo». Antonio permaneció en silencio. No respondió de inmediato, sino que dio un paso al lado, invitando a Sergio a entrar. La pequeña sala, ordenada pero modesta, hizo que Sergio se sintiera visiblemente incómodo. Colocó la bolsa de papel sobre la mesa. Dentro había algunos ingredientes para hornear y una pequeña botella de vino. «Esto es un pequeño gesto de mi parte», dijo Sergio, con una mirada llena de remordimiento. «Sé que no puede compensar lo que hice, pero espero que pueda aceptar mi disculpa». Antonio se sentó, colocando sus manos sobre la mesa. Miró a Sergio con una voz suave pero firme. «Sergio, me has causado mucho daño. No solo por tus acciones, sino por cómo abusaste de tu poder. Pero no soy una persona que guarda rencor.
Acepto tu disculpa, con una condición. Sergio levantó la mirada, con un destello de esperanza en los ojos. ¿Qué condición, señor? Mañana, ven a la plaza y trabaja conmigo vendiendo pasteles, dijo Antonio con calma. Quiero que entiendas que esta vida no es fácil, especialmente para personas como yo. Si realmente quieres redimirte, experimenta lo que yo hago. Sergio pareció sorprendido, pero después asintió. De acuerdo. Lo haré. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a salir, Antonio ya estaba en la plaza como de costumbre. Pero esta vez, junto a él estaba Sergio, vestido con una camiseta sencilla y un delantal que Marta le había traído. La multitud alrededor rápidamente notó la presencia de Sergio y los murmullos comenzaron a circular. «¿Es Sergio?», susurró alguien. «¿Qué está haciendo aquí?». Pedro se acercó con una expresión de desconfianza. «Antonio, ¿qué está pasando aquí?». Antonio sonrió, colocando una mano sobre el hombro de Pedro. «Sergio está aquí para ayudarme hoy. Es su manera de enmendar sus errores». Pedro pareció sorprendido, pero luego asintió. «Si eso es lo que quieres, Antonio, te apoyaré». Sergio comenzó a trabajar, ayudando a Antonio a organizar los pasteles y atender a los clientes. Al principio, estaba torpe y no acostumbrado al trabajo. Algunos clientes lo miraban con desconfianza, pero Sergio no reaccionó. Se concentró en su tarea, escuchando las instrucciones de Antonio y esforzándose por hacerlo lo mejor posible. Marta, que observaba cerca, sonrió ligeramente. «El señor policía está intentando, al menos», murmuró a Carmen. Carmen rió suavemente, aunque con algo de duda. «Esperemos que realmente haya cambiado». A medida que avanzaba la mañana, Sergio empezó a comprender el esfuerzo que implicaba el trabajo de Antonio. Cada vez que llegaba un cliente, tenía que sonreír, escuchar con atención y preparar cuidadosamente los pasteles. Sus manos estaban cansadas y el sudor comenzaba a aparecer en su frente. Sin embargo, también experimentó una extraña satisfacción al ver las sonrisas de los clientes. Al mediodía, Antonio invitó a Sergio a sentarse y descansar. Compartieron un pastel dulce y Antonio le preguntó: «Sergio, ¿cómo te sientes?». Sergio suspiró, mirando sus manos. «Nunca pensé que este trabajo fuera tan difícil. Realmente lo respeto, Antonio. Usted no solo trabaja para ganarse la vida, sino que también trae alegría a las personas». Antonio sonrió con suavidad. «Sergio, la vida nunca es fácil. Pero si vivimos con sinceridad y bondad, todo puede mejorar». Por la tarde, Pedro, Carmen y los vecinos organizaron una pequeña fiesta en la plaza para agradecer a Antonio y dar la bienvenida al cambio de Sergio. El ambiente estaba lleno de calidez, con risas y música resonando en el aire. Ramiro, el alcalde, también apareció, llevando un gran pastel con la inscripción: «Gracias, Antonio». Dio un discurso frente a la multitud, elogiando a Antonio como un símbolo de bondad y comunidad. Antonio nos ha enseñado que, incluso en los momentos más difíciles, la paciencia y la bondad pueden cambiar el mundo. La multitud aplaudió, y Antonio sintió su corazón lleno de felicidad. Al mirar a su alrededor, vio a Marta, Pedro, Carmen, Luis y también a Sergio. Supo que no solo tenía amigos, sino una gran familia en esta comunidad. Cuando el sol comenzó a ponerse, Antonio y Sergio se quedaron junto al puesto de pasteles, mirando las cálidas luces amarillas de la plaza. Sergio se volvió hacia Antonio y dijo: «Gracias, Antonio. Me ha dado una lección que nunca olvidaré». Antonio sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Sergio, la vida es para aprender y corregir nuestros errores. Has hecho lo correcto, y eso es lo más importante». Cuando el atardecer dio paso a la noche, la pequeña plaza se volvió tranquila, pero dentro del corazón de Antonio, una luz cálida seguía brillando, la luz de la humanidad y la bondad. La historia de don Antonio nos enseña una lección profunda sobre la bondad, la paciencia y el poder de la comunidad. A pesar de enfrentar injusticias, Antonio mantuvo su dignidad, sin recurrir al rencor ni a la violencia. Su perseverancia y compasión despertaron la solidaridad de los demás,
recordándonos el valor de la justicia y la rectitud. También nos muestra que el cambio comienza con pequeñas acciones y que admitir los errores y corregirlos, como lo hizo Sergio, es el primer paso hacia una sociedad más justa y compasiva. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.